que vamos a hacer aquí es definir una variable, llamémosla n, pues, un número, y coloquémosla de tipo entero. Ok, entonces aquí ya definimos la variable, entonces colocamos un mensaje, simplemente indicándole al usuario que digite un número entero. Y luego le decimos entonces que lea ese número. Vamos acá y le decimos leer, y aquí le decimos que lea n. Listo, entonces, recordemos, defino las variables, tanto datos de entrada como datos de salida que se vayan a necesitar. Luego llegamos a la captura de datos, en este caso la entrada. Entonces, para el compilador o para el computador lo que interesa pues es el valor que esté aquí. Pero el usuario necesitamos mostrarle un mensaje para que él sepa qué va a hacer. Entonces él va a escribir un número y ese número pues va a viajar desde el teclado a la dirección de memoria donde está esta variable y se va a guardar ese valor ahí. Listo, n. Una vez que tenemos n, entonces vamos a verificar si es un número par o si no es un número par. Ah, bueno, recuerden que ustedes simplemente con estas instrucciones que vienen aquí a la derecha pueden seleccionar, por ejemplo, la estructura del condicional. Entonces le dan sí, entonces, y él le trae como toda la sintaxis y toda la estructura. Entonces, ¿qué vamos a colocar? Si n, que es el número que vamos a, o la variable donde está el valor del número que deseamos verificar, colocamos mod, que era lo que estamos mirando, mod 2 es igual a 0. Entonces, ¿qué es lo que estamos diciendo? Que si ese número al dividirlo por 2 nos da 0, quiere decir que no tiene residuo, entonces quiere decir que es un número par. Entonces colocamos ese mensaje. Si no, pues simplemente cambiamos el mensaje. No es un número par. Obvio que aquí hay que colocarle la instrucción escribir, porque a veces uno pues en pseudocódigo pues lo coloca, inclusive en pseudocódigo estaría bien, pero como estamos en PCI pues él nos obliga a utilizar estas instrucciones. Listo. Y de todas formas hay que mostrar que ya sea muestre, imprima, ¿cierto? Una instrucción que indique que se está dando un resultado. Entonces escribir. Eso sería todo. Vamos a ejecutarlo. Escribir un número entero. Quedamos por ejemplo en 9. Entonces en este caso no es un número par. Ejecutémoslo de nuevo. Escribimos otro número, por ejemplo el 8. Es un número par. Entonces, ¿qué fue lo que hizo? Nos mostró este mensaje, que es el que ustedes están viendo acá. El usuario digitó un valor que en este caso es el 8 y este 8 viajó y se guardó acá. Y luego con ese condicional verificamos aplicando pues este mod, para que ustedes entiendan, es como una función que ya trae el programa predeterminada donde él dice que el número que se escriba lo va a dividir por 2 y él va a mirar el residuo de ese número. Entonces estamos diciendo que si al dividir ese número por 2 su residuo es 0, entonces va a mostrar este mensaje, que es un número par. Si no, entonces, perdón, aquí ya hay que colocarle que es un número impar. Ahí sí. Cerremos y ejecutemos de nuevo para que ustedes verifiquen si sí. Entonces colocó el 9, debe salir que es un número impar. Bien, ejecutamos de nuevo, colocamos el 8 o cualquier otro número y ahí sí me sale que es un número par. Una vez más, 3, número impar. Entonces vemos que se muestra este mensajito, porque quiere decir que si el residuo es diferente de 0, quiere decir que es un número impar, entonces me muestra este mensaje. Cuando el residuo es exactamente 0, entonces me va a mostrar que es un número par. Listo. Esta era simplemente la instrucción que nos faltó la vez anterior. Entonces voy a cerrarlo acá, les copio el código aquí en el chat para que ustedes también lo puedan verificar. ¿Qué hace la variable mod? No, la variable mod para Heidelberg. Mod no es una variable. Yo les muestro acá. Noto la vez pasada, ustedes le dan aquí en buscar, habíamos visto esto. Entonces usted coloca, digamos, como el tema que usted desea consultar. Pueden ser operadores, pueden ser expresiones, estructuras de control, etcétera. Y ella se trae aquí entonces como un índice y ya usted busca el que necesita.
este lo habíamos buscado por operadores. Y uno de los operadores, entonces nos aparece el mod, que es este. Mod, entonces es como la abreviatura de módulo. ¿Ya? Aquí lo tratan como un operador, pero es como si fuera una pequeña función que se encarga de eso. Entonces ahí dice que te va a devolver pues el residuo de una división. En este caso una división entera y la división en este caso es por 2. Obvio que usted le puede cambiar el número y él aplica eso y le devuelve el residuo, que es lo que nosotros estamos preguntando acá. Pero no es una variable. ¿Listo? Aquí se interpreta como un operador. Ok, que es el que estamos utilizando acá. Que si ustedes miran también dice que puede utilizar como el signo de porcentaje. Ok, listo. Eso está claro. Bueno, entonces vamos a repasar la estructura del haga para y la estructura del haga mientras para que miremos como la diferencia entre los dos. Alguien me escribió por ahí que quería que le diera otra explicación sobre el algoritmo que hicimos de las tablas. Entonces aquí rápidamente voy a colocar como si esto fueran las tablas, hago el repaso y lo voy explicando, digamos, paso a paso. Entonces lo primero que vamos a hacer es colocar en el bloc de notas como el enunciado del problema, ¿cierto? En este caso sería hacer un algoritmo, hacer un programa, dejemos el algoritmo por ahora, que lea un número, por ahora traémoslo con enteros, aunque también puede ser con real, no hay problema. Entonces estamos diciendo hacer un algoritmo que lea un número entero y allí muestre la tabla de ese número, ¿cierto? Con iteraciones, voy a explicar esto, del 1 al 10. Entonces, miremoslo acá. Hacer un algoritmo que lea un número entero. Entonces, aquí nos están dando un dato de entrada, número entero. Halle y muestre la tabla, aquí nos están dando los datos de salida, la tabla de ese número. Con iteraciones. Iteraciones quiere decir que van a haber ciclos, repeticiones entre el 1 y el 10. Por ejemplo, si ustedes dan la tabla del 8, por ejemplo, entonces él va a empezar a mostrarte iteraciones. Entonces usted va a mostrar 8 por 1, luego 8 por 2 y así hasta llegar a 8 por 10. ¿Cierto? Porque dijimos que esas van a ser las iteraciones y para que sean como las tablas típicas que nosotros conocemos. Entonces, haciendo un análisis aquí breve, entonces colocamos datos de entrada, entonces los llamamos ntabla, que hace el número de la tabla que el usuario va a digitar, dato de salida, entonces va a ser la tabla con las 10 iteraciones. Listo. Y en el proceso, busquémoslo aquí como datos de proceso. Y voy a aclarar esto. Datos de entrada es lo que usted lee. Recuerde, datos de entrada siempre se leen. Entonces cuando te dicen lea un número, ese es el dato de entrada. Cuando te dicen halle y muestre, te están pidiendo datos de salida. Listo. Entonces en este caso el dato de salida es la tabla con las 10 iteraciones del número dado. Ok. Y en los datos del proceso, nosotros podemos determinar variables que por dentro vayamos a necesitar. Un ejemplo, usted le pide un promedio de una nota de un grupo de estudiantes. Entonces usted sabe que va a necesitar la nota de cada estudiante y la va a tener que sumar. Entonces usted sabe que va a necesitar una variable acumuladora. O sea, una variable que vaya sumando todos los valores de esas notas y al final va a necesitar una variable que llame promedio para, digamos, dividir el número de estudiantes, o sea, la sumatoria sobre el número de estudiantes. Entonces, esos son datos de proceso, datos que usted sabe que de pronto no los ha identificado como datos de entrada ni datos de salida, pero sabe que los va a necesitar. Entonces, yo, por ejemplo, acá puedo determinar que va a necesitar un dato que lo va a llamar result o resultado, y que el resultado va a ser igual al número de la tabla que el usuario me digitó por la iteración del momento. Aquí por va a colocar un asterisco y aquí le va a poner por, vamos a llamarlo i, indicando que hizo es iteración. ¿Cómo así que iteración? Es decir, la i, como dice que va a tener 10 iteraciones, la i va a empezar desde el 1 y va a llegar hasta el 10. Entonces, n tabla se multiplica por el valor que tenga esa iteración en ese momento, o sea, i, por el valor que tenga. Si tiene 2, entonces, y me dieron el 9, entonces ese 18 se va a guardar acá.
y la i se sigue incrementando. Para incrementar, pues obvio entonces que vamos a necesitar un ciclo porque nos están diciendo 10 iteraciones. Entonces, ¿cuándo utilizar el haga para? Lo vamos a utilizar cuando ya conozcamos de antemano la cantidad de veces que se realiza un proceso. Repito, cantidad de veces que se realiza un proceso, pero se llama ciclo cuantitativo de cantidad. Entonces, como ya sabemos la cantidad, por ejemplo, como ustedes, si miramos acá, hay por ejemplo 20 estudiantes en este momento conectados, ¿cierto? Entonces, si yo fuera a hacer, digamos, un proceso con ustedes, yo ya sabría que utilizo el Agapara porque son 20 estudiantes. Si yo no diera aquí el número y fuera a hacer, por ejemplo, digamos una encuesta o algo, ese proceso se debería repetir n veces hasta que no haya más estudiantes. Bueno, por acá Diana está escribiendo y otras personas escribiendo. Entonces, si de pronto tengan alguna duda, antes de que pasemos a desarrollarlo, Joan también está escribiendo. ¿Cuál es la diferencia entre el haga mientras y el haga para? Ok, entonces la diferencia es lo que te acabo de decir. Por ejemplo, a usted le dicen hacer un programa que haya la nómina de 10 empleados, ¿cierto? La nómina de 10 empleados, entonces te están dando la cantidad de antemano. En cambio, si te dicen hacer un programa que haya la nómina de los empleados, ahí no te están dando, en el segundo caso, no te están dando un número. Cuando no te dan un número, entonces necesitas una condición o que se cumpla una cualidad, pero se llama cualitativo. La cualidad es, mientras haya un empleado, o sea, mientras haya un código de un empleado, puede ser el número de la cédula o el código mismo del empleado, usted va a realizar un proceso. Póngase usted como en ese lugar, imagínese, usted le entregan una planilla y le dicen, hálleme la nómina de los que están en la planilla, ¿cierto? Entonces usted empieza a desarrollar, digamos, los que ven la planilla. Mientras usted vea un renglón con el nombre de un empleado de los datos, usted va procesando. En el momento que encontrás un renglón en blanco, por decirlo así, ahí frenás, porque ya no hay más, o que no hayan más empleados, pues ahí ya frenás. Pero si te dicen, vea, de esa planilla, hálleme los primeros 10, entonces ya usted sabe que nada más lo va a hacer 10 veces. O te dicen, hálleme la planilla completa, y si de pronto usted ve que están enumerados, usted dice, ah, ya sé que son 20 o 30 empleados. Correcto. Sí, en el haga para, tenemos el número de antemano, se conoce el número de antemano. Sabemos el número de antemano en el haga para. Mientras que en el haga mientras, valga la redundancia, no lo conocemos. Ajá. Ustedes van a ver más adelante algunas estructuras como son los arreglos, que ellos son, digamos, estructuras de datos que tienen un número determinado. Entonces, por lo general, esas estructuras se recorren. Para que tengan una idea, un arreglo parecido puede ser como una hoja de cálculo en Excel. Entonces, eso ya tiene un número determinado. Yo lo recorro con una para, ¿ya? Pero si, por ejemplo, me dicen cargue un archivo donde cargue cada línea dentro de una posición del arreglo, y si yo no sé cuántas líneas tiene ese archivo, te va a tocar utilizar un herramientas e ir contando el número de líneas que tiene ahí. Árboles y grafos, muy buena pregunta. Mira, lo que pasa es que ustedes en esta asignatura, esta es de algoritmos y lógica de programación, entonces ustedes nada más ven la introducción, porque aquí hay personas que nunca han visto lo que es, o nunca habían visto lo que eran algoritmos. Algunos de pronto sí ya venían con esas nociones. Con árboles y grafos, yo por ejemplo, ayer estuve trabajando en la clase de criptografía, pero con la gente de la especialización y los de los últimos semestres de ingeniería estuvimos trabajando criptografía, estuvimos trabajando listas enlazadas y estuvimos trabajando árboles binarios, pero porque ya ellos son personas, digamos, que tienen ya vieron pues toda esta parte de algoritmos, ya han manejado pues lenguajes de programación y ya tienen pues digamos como más han evolucionado más, digamos, en cuanto a la formación sobre algoritmos y estructuras de datos. Entonces ustedes en este momento ven es la parte de algoritmos y luego ven otra que es estructura de datos. En estructura de datos ven lo que está mencionando Joan. Ahí van a ver árboles, van a ver introducción a grafos y ven otras estructuras. Ahí van a ver lo que son listas, colas, etcétera. Ok, por ejemplo, mira, José David, él nunca había visto, hasta ahora está viendo algoritmos. Desde yo le salga con una lista, por ejemplo, doblemente enlazada o una cola, pues ahí mismo me va a sacar tarjeta roja, pues porque se va a sentir perdido. Porque de hecho al principio las personas que no habían visto algoritmos les da un poco de dificultad eso, pero es que estamos utilizando esta herramienta PCInt
porque esta herramienta ayuda a que las personas que no tenían, digamos, conocimientos previos sobre esto, pues se les haga más fácil porque las instrucciones son en español, ya que cuando uno las pasa a un lenguaje de programación, las hace, pues por lo general vienen en el idioma inglés. Entonces, lo que se busca con esto es facilitarle pues las cosas a los estudiantes. Ok, listo. Entonces, volvamos a la parte del análisis del ejercicio. Entonces, necesitamos datos de entrada, el número de la tabla, datos de proceso. Ya sabemos que vamos a necesitar una variable que la llamamos resultado, que va a almacenar la multiplicación del número de la tabla por la iteración, ¿cierto? Y los datos de salida vamos a mostrar la lista, la tabla con la lista de las 10 iteraciones, con el resultado de cada iteración, o sea, de multiplicar el número de la tabla que nos dieron por cada iteración. Bueno, aquí están escribiendo. Pero entonces hagamos algo. Eh, bueno, eh, yo voy a seguir con el ejercicio y a lo que termine ese ejercicio miro si tienen dudas y luego hacemos el otro ejercicio con el haga mientras y comparamos los dos por si tienen dudas, para no estar, digamos, como frenando durante cada ejercicio. Listo, entonces lo que voy a hacer es interpretar este análisis que hicimos acá en el pseudocódigo. Entonces vamos a definir estos datos que vamos a utilizar. Es más, si ustedes quieren, ustedes pueden pegar temporalmente esto para que no tengan que estar cambiando de una ventana a la otra y de esta manera ustedes saber qué es lo que van a utilizar. Entonces, lo primero que hacemos entonces es definir las variables. Entonces, le ponemos la instrucción definir, colocamos ntabla, ntabla la vamos a poner como entero, porque ahí decía en el enunciado que eran de números enteros, aunque lo podemos hacer con reales, pero dejémoslo por ahora así para hacerlo más entendible. Vamos borrando esto de lo que ya vamos colocando. Y vamos a necesitar una que se llame result. Entonces así la vamos a definir como real por si de pronto alguna multiplicación de un número grande pues nos puede arrojar, no nos sabe de pronto algún decimal o algo, entonces dejémoslo así, definir result como entero. Entonces miren una de las ventajas que tiene trabajar con PCIN. Mire que yo aquí coloqué la palabra como con mayúscula y aquí la coloqué con minúscula. Eso lo puedo hacer aquí porque es pseudocódigo. Pero si fuera un lenguaje de programación, por ejemplo Java o C++, ahí me van a sacar problema porque me dicen que no puedo estar combinando mayúsculas y minúsculas. Pues si llamé, por ejemplo, esto aquí con mayúscula, luego seguir llamando con mayúscula durante todo el programa. Pero como este pseudocódigo es para que se encuentren pues de las ventajas. De todas formas yo lo voy a poner así igual como para uno ir cogiendo, pues para que ustedes se vayan acostumbrando a las buenas prácticas en cuanto a la parte del pseudocódigo. Listo, entonces miremos, ya tengo el dato de entrada, dato de salida, y por acá estábamos hablando de una variable que le llamamos i, que es con la que vamos a hacer las iteraciones. O sea, es un contador que se va a estar incrementando de uno en uno hasta llegar a 10. Y como sabemos que es hasta el 10, entonces es de tipo entero, entonces lo podemos definir aquí a un ladito. Listo. Entonces ya tengo la declaración de variables, tanto datos de entrada como de salida. Vamos ahora a pedirle al usuario entonces que nos digite un número de la tabla. Entonces, digite el número de la tabla que sea conocer. Colocamos un mensaje. Listo, digite el número de la tabla que sea conocer. Él ve este mensaje, démosle un espacio para que no salga eso pegado. Y aquí entonces le decimos lea n tabla. Lo que estamos diciendo es, le muestra este mensaje al usuario y lo que el usuario escriba en ese momento se va a almacenar acá. Ok. Entonces aquí viene el agapara. ¿Cuántas veces debemos de multiplicar? 10 veces, porque nos estaban diciendo que iban a hacer 10 iteraciones. Entonces utilizamos el agapara. Ustedes recuerden que tienen la ayuda del PCI, donde ustedes simplemente seleccionan esto y él automáticamente entonces le trae la estructura. Te decimos haga para y mire que él nos dice, necesitamos una variable numérica y aquí te van dando inclusive en la parte inferior la sintaxis y la explicación o la definición de cada cosa. Entonces dice, variable numérica es un identificador que se utiliza para iterar.
Mire que estamos hablando de iteraciones, para repetir procesos. Entonces vamos a colocar, en este caso, esa variable va a ser i. Entonces ponemos simplemente i ahí. Luego nos dice valor inicial, y miramos, mire que aquí les va explicando valor inicial, desde el cual va a comenzar a iterar. Entonces vamos a decirle, como estamos con las tablas, que va a empezar desde el 1. Luego dice, valor final, ¿hasta dónde va a llegar? ¿Cierto? Pues ya sabemos que va a ser hasta el 10 porque nos están diciendo 10 iteraciones. Luego dice con paso, entonces miramos acá, eso es lo que llamamos incremento. Entonces dice, introduzca aquí el incremento que se debe realizar la variable en cada iteración. Entonces, si aquí le pongo un 1, quiere decir que la variable se va a incrementar de 1 en 1 hasta llegar a 10. Lo habíamos visto la semana pasada cuando arrancamos, por ejemplo, y aquí le ponía que arrancara en 1, y aquí le ponía que se incrementara de 2, entonces me iba mostrando todos los números impares que habían entre el 1 y el 100. ¿Cierto? Porque del 1 brincaba el 3, del 3 brincaba el 5, y así sucesivamente. Bueno, entonces ya tenemos como, digamos, la estructura del Agapara. Ahora nos está pidiendo las instrucciones, lo que él va a hacer, cuántas veces va a hacer lo que está aquí, 10 veces. Y lo que vamos a hacer ahí simplemente es el proceso. Entonces copiemos este pedacito y lo vamos a pegar acá. Y ya esto lo podemos borrar de aquí. Entonces decimos result va a ser igual a n tabla por i. Entonces lo dejamos así. Entonces aquí ya está obteniendo la tablita. Pero queremos ver eso hay que mostrarla como dato de salida, antes debemos mostrar eso en pantalla. Entonces borremos este texto y aquí colocamos escriba, colocamos escribir. Recuerde que si usted quiere puede traer esa instrucción desde acá a escribir, o como ya usted sabe cuál es, también la puede hacer manual. Entonces escribir y colocamos n tabla para que aparezca el número de la tabla que digitó la persona, por ejemplo digamos el 9. Luego vamos a colocar entre comillas, recuerde que lo que va entre comillas es un texto, entonces podemos colocar por ejemplo la X, que se utiliza para representar el por. Listo. Luego vamos a colocar el valor de la iteración, en este caso i, como se va a ir cambiando, entonces para que muestre, por ejemplo, 9 por, luego el valor que tenga la i en ese momento, digamos 3, entonces nos mostraría el 3. Y luego entonces le mostramos, luego le decimos que nos muestre el signo del igual. Y por último que nos muestre la variable result, el resultado, porque es donde se almacenó. Bueno, listo, bien, ok, que estés bien, bien. Ok, entonces vamos a mirar y vamos a ejecutarlo. Si de pronto tenemos algún errorcito, ahorita lo verificamos. Entonces colocamos aquí cualquier tabla, por ejemplo la tabla del 3, y aquí entonces nos hizo la iteración. Vamos a decir casi como que vamos a hacer una prueba de escritorio pues así como en tiempo de ejecución. Entonces miramos, se muestra el primer mensaje, que mire que está fuera del ciclo, como entiendan, todo lo que está aquí es lo que se va a repetir 10 veces. Como el mensaje está por fuera, miren acá, vamos a darle otro colorcito a esto para que ustedes lo vean. El mensaje está por fuera del ciclo, entonces este mensaje solo se va a mostrar una vez. Mírenlo acá. Luego el usuario entonces digita un 3, mire el 3 acá, darle otro color. Entonces el dígito del 3 y ese 3 va a viajar y se va a almacenar en n tabla, ¿cierto? O sea, en una dirección de memoria, en un cajoncito por ahí en la memoria del computador que nosotros no lo vemos, pero que ahí queda guardado. Así como cuando ustedes digitan un número en una calculadora. Ok, entonces él viene y entra al ciclo. Él viene y entra al ciclo y dice, ojo, haga para i, que es la variable que hemos declarado acá, que es el contador, hágala que empiece en 1 y que se vaya incrementando hasta 10. Entonces él empieza en 1. Entonces luego dice result, que es una variable que también declaramos como entero. Dice, result es igual a n tabla, ¿qué fue lo que el usuario digitó? 3. Entonces mire que nos está mostrando el 3. Luego le dice por i, entonces va a hacer la multiplicación. Como i en ese momento valía 1, entonces en este momento en result se guarda el 3, que es lo que nos está mostrando acá. Esa sería esta iteración que estamos viendo acá, la primera.
Luego se incrementa, bueno, él muestra el resultado, que es el que ustedes están viendo, nos muestra en tabla, que es el 3, luego nos muestra la X, que ustedes la están viendo acá, luego nos muestra la Y, o sea, el valor que tenga la Y, que en este caso es 1, luego nos muestra el signo de igual, y luego nos muestra result, que en este caso es 3. Luego, ¿qué hace? La Y ya se incrementa, antes la Y queda valiendo 2. Recuerde que esto es automático. Es como si le hiciera un giro, incrementa, un giro, incrementa, un giro, e incrementa. Entonces aquí ya la Y está valiendo 2 y ya viene, result es igual a n tabla, que sigue siendo la misma. Recuerde que esta aquí no cambia. N tabla no cambia, sigue siendo 3. El mismo 3 que el usuario digitó. Entonces, n tabla por I, como la I en este momento vale 2, entonces 3 por 2, 6, y guarda ese valor aquí en el resultado. Luego le dice, muestre eso, y lo que muestra entonces es n tabla, que es 3, luego muestra la X, mírela acá, la X, luego muestra la Y, en este caso el valor que tiene la Y es 2, luego muestra el signo de igual, mírenlo acá, el signo de igual, y luego muestra result, que en este caso es 6, y así sucesivamente vuelve y se incrementa hasta llegar al último valor, que es 10. Cuando llega a 10, entonces termina de ejecutar. Y así es como él obtiene fácilmente ya una tabla cualquiera. Que recuerde, como es una variable, puede tomar cualquier valor. Yo ya le puedo escribir la tabla del 1024 y él la calcula de inmediato. Listo, entonces yo creo que con esto nos queda un poquitico claro cómo funciona el Agapara. Voy a mirar si de pronto tiene alguna pregunta ahí. Ok, pero, pero bien, Gustavo, pero para eso tienen los videos para que ustedes vayan repasando y vayan mirando cómo se comportan. Por eso yo les paso también el código fuente, les voy a copiar este, para que ustedes también hagan pruebas, lo modifiquen. Ahí se los copié. Muy bien. Entonces, yo creo que la mejor forma de ver cómo se comporta este algoritmo, o digamos, esta estructura repetitiva que se llama el Agapara o ciclo cuantitativo, y ver la diferencia con el haga mientras, sería hacer el mismo ejercicio, pero aplicando el haga mientras. Ok. Entonces, algunos me dicen, pero es que para qué hacer las tablas si ya sabemos que son 10 iteraciones. Claro, ya sabemos que son 10 iteraciones, pero es para mostrar que también con un haga mientras, porque ¿qué es la importancia en el haga mientras? Tener una variable o una variable que va a evaluar que se cumpla una condición o una cualidad. Listo, que esa es lo que llama una tarjeta centinela. Un centinela es alguien que vigila. En este caso es una condición que vigila que algo se cumpla, y en el momento que ese algo deje de cumplirse, pues termina el ciclo. Entonces lo que voy a hacer es, acá en el blog de nota donde teníamos el mismo ejercicio, voy a copiar ahí este ejercicio. Y ahorita entonces lo vamos a modificar para trabajar con el haga mientras, para que miremos la diferencia entre los dos. Ok, listo. Entonces, para hacerlo con el haga mientras, la primera diferencia que tenemos es que se debe de hacer dos lecturas. Repito, primera diferencia, dos lecturas. Y voy a ampliar esto como para que ustedes lo vean. Eh, Debo hacer dos lecturas, o sea, dos capturas de datos. Una antes de entrar al ciclo, y otra se hace antes de cerrar el ciclo. Suponiendo, digamos, que aquí no hubiera cerrado el ciclo, o sea, por acá. Eso es lo que uno hace en el haga mientras. Por ejemplo, yo leo la nota de un estudiante. Listo. Voy a leer la nota de otro estudiante, entonces necesito colocar esa captura para que vuelva y se lea. De pronto aquí, como es el de las tablas, no necesitaría sino una captura de datos. En otro programa como el que hicimos cuando ustedes vieron el haga mientras, yo siempre he utilizado dos capturas de datos, para que ustedes vayan teniendo en cuenta eso. Aquí simplemente voy a cambiar haga para por haga mientras. Listo. De todas formas, si ustedes, voy a pararme acá y voy a dar unos espacios para que ustedes miren. Si yo le doy clic en haga mientras, entonces mire que él dice, utilice una expresión lógica. Y aquí nos dice, o sea, es la condición que va a evaluar lo que se debe realizar, ¿cierto? Para hacer una iteración. Entonces, lo que voy a colocar acá
es que mientras la i, que es la variable, digamos, que se va a ir contando, sea menor a 10, sea menor a 10. Listo, en el momento que la i sea mayor o igual a 10, entonces él frena, porque ya se deja de cumplir esta condición. Entonces lo que vamos a hacer es copiarnos este código que tenemos acá, este pedacito, y lo vamos a poner aquí en esta secuencia de instrucciones. Y borramos acá. Te repito, voy a ampliarlo para que ustedes lo vean mejor. El usuario digita una tabla. Ok. Ese valor de la tabla, pues entonces se guarda acá. Luego le decimos que mientras la i, o que la i aquí no tiene ningún valor, tenemos que asignarle un valor antes de que arranque el ciclo para indicarle que arranque el menos en 1. Y el otro cambio importante que tiene es que se hace un incremento. O sea, en el haga para el incremento se hacía automático. Y vuelvo y les muestro aquí el texto. Observen, en el haga para el incremento se hace automático. O sea, la i se incrementa automáticamente de a 1. Esto que dice paso 1. En el haga mientras no existe esta instrucción de paso 1. Entonces me toca decir i es igual a lo que tiene, o sea, i más 1. Eso me toca hacerlo. Entonces vamos a hacer eso. Entonces para que sepan que hay dos diferencias. En el haga mientras hago dos capturas de datos y debo de incrementar la variable que está controlando el ciclo para que me haga la siguiente iteración. Bien, entonces lo que tenemos que hacer es que i, que ya está declarada acá, mire la que aquí está declarada, vamos a asignarle, recuerde que aquí está la instrucción de asignación también, mírela acá. Entonces la instrucción de asignación nos recuerda, dice una variable y la flechita, no quiere decir que sea menor o menos, no, quiere decir que esto es una flechita como esta. Lo que quiere decir es, el valor que haya acá se va a guardar acá. Eso es lo que está indicando la flecha. Eso es lo que conoce como asignación. Entonces, observemos que aquí dice variable. Nombre de la variable cuyo contenido desea modificar. Expresión, cuyo resultado desea asignar a la variable. Listo. Entonces tenemos la variable y la expresión. En este caso la variable es i y la expresión le vamos a decir que arranque en 1. Listo. Entonces usted dice, pero entonces aquí toda la vida se quedaría en 1 porque en ningún momento le estamos diciendo que se incremente. Ahí se dan cuenta porque es importante decirle antes de que se cierre el ciclo que la i se va a incrementar. Entonces le decimos i es igual a lo que tiene. ¿Qué tenía? Por ejemplo, 1 más 1, entonces va quedando en 2. Luego la segunda vez la i ya está en 2 y aquí se incrementa y quedan 3 y así sucesivamente hasta que la i queda valiendo 10. Listo. Ok, listo. Entonces vamos a ejecutarlo y miremos cómo se comporta. Bueno, guardémoslo como para evitar que a veces él haga mientras, y esa es una recomendación que les doy, él haga mientras, por ser un ciclo cualitativo, si de pronto escribimos mala condición, entonces puede quedar en un ciclo infinito y se nos come la memoria y se nos cerraría el programa. Listo. Yo creo que esto es lo que pasó aquí. A esto es lo que me refería. Entonces, a veces se cierra el programa. Porque puede entrar en un ciclo infinito. Listo. Pero bueno, aquí nos dejó guardar. Haga mientras, nos dejó guardar. Bueno, dámosle que sí. ¿Alguien me escribió por acá? Que el programa es más avanzado que el de Pilatos. No, no me preocupen por eso. Las líneas en blanco, muy buena pregunta, no se leen. O sea, las líneas en blanco simplemente uno las pone como para dar más claridad sobre lo que está haciendo, ¿cierto? Pero esas líneas en blanco no se, no se leen. Listo. Entonces aquí estamos diciendo la i va a arrancar en 1 y mientras la i sea menor a 10, ¿qué va a hacer él? Hace esta operación y la muestra en pantalla y luego se incrementa de a 1. Esa es la lógica. Y en el momento que llega a 10, entonces él debería de terminar. Vamos a ver, si de pronto tengo mala una instrucción, pues es posible que se me quede en un ciclo infinito. El acumulador de ir primero que el escribir. Mm, el acumulador de ir primero que el escribir. ¿Por qué? ¿Por qué, Jorge? A ver, ¿por qué? No.
uno de incrementar, lo único es que se debe incrementar antes de que se muestre, perdón, antes de que se haga el siguiente proceso, pero no necesariamente antes de que se muestre un resultado. Sin embargo, pues lo puedo cambiar, no hay problema. Bueno, vamos a ver qué aquí están escribiendo. Es posible, más que por lo general nunca he hecho las tablas así con el herramienta lo utilizo cuando no va a hacer otro tipo de procesos. Sí, ahí yo también estoy de acuerdo que esto no tiene mucho que ver. Lo importante es que se incremente antes de que se vuelva, digamos, a ejecutar. Ok, ejecutemos a ver qué sucede. Es que lo estoy ejecutando y sí me está quedando un ciclo infinito. Es más recomendable hacerlo con haga para, sí, aquí es más recomendable hacerlo con el haga para. Aquí si no sé, lo podemos ejecutar en un paso a paso a ver qué sucede también, ejecución inicializada. Entonces aquí mire que él va diciendo, va definiendo. Aquí nos mostró, digite el número de la tabla que sea conocer. Te digitamos, por ejemplo, la tabla del 3, le damos enter, él sigue en el paso a paso. Entonces empieza a mostrar 3 por 1, vuelve y muestra 3 por 2. Observen que ahí sí lo está haciendo bien. 3 por 3, así, 3 por 4, vuelve y se repite. Muy bueno hacerlo así porque ustedes se dieron cuenta cómo está funcionando. 3 por 5. Observen el valor de la i, que es el que está cambiando. Recuerden que la i es esta columna. Ahí están 3 por 7, 3 por 8. Pongan cuidado que ya la i en este momento vale 9. Y en el momento que valga 10, ahí ya finalizó. Llegó hasta el 9. Listo. Porque vimos que mientras sea menor que 10, entonces llegó hasta el 9. Para que nos dé exactamente el 10, y muy bueno verlo así funcionando paso a paso, vamos a ponerle menor o igual a 10 para que incluya el 10. Ok. Y vamos a darle de nuevo paso a paso. Bueno, antes de darle por acá me están escribiendo. Bueno, qué bueno que les haya gustado. Es muy bueno cuando uno va teniendo claridad sobre cómo funcionan las cosas. Entonces este paso a paso le sirve para eso. Entonces démosle otra vez paso a paso. Entonces define los valores, muestra el mensaje. Mire que en ese momento está pidiendo el mensaje. Y observen lo que él está haciendo. Que cuando yo le dé el mensaje, perdón, cuando yo coloque el valor después de leer el mensaje, ese valor va a guardarse en donde, en NTabla. Mire que la flechita lo está señalando. Coloquemos el 4, por ejemplo. Le doy enter y se guarda. Y entonces él le da ese valor y se guarda en NTabla. Luego la i guarda un 1. Entonces mientras la i sea menor o igual a 10, el 1 es menor o igual a 10, se cumple. Entonces como es menor va a ser este resultado. Y en el momento que la i sea igual al 10, entonces en ese momento él pararía. Entonces le voy a dar enter y él va a empezar a hacer el paso a paso. Entonces muestra que es el 4, luego el valor de la i4 muestra el resultado, ahora la i vale 2, observe las iteraciones, ahora la i vale 3, vuelve y muestra el resultado, ok, entonces mire que él se incrementa, mientras que en el haga para el incremento se hace de a uno en uno. Ahora la i vale 8, ahora la i vale 9, y ahora sí me demostrar el 10. Mire que incluyó el 10 y detiene el proceso. Fin mientras, porque ya la i llegó al 10. Correcto. Entonces mire que ahí funcionó muy bien. Qué bueno. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Voy a copiar este código, pues ya lo voy a compartir en el chat, pero quiero que ustedes miren la diferencia entre los dos. Miren la diferencia entre ambos. Entonces, hagamos algo. Les voy a copiar este ejercicio completo para que tengan el enunciado, el análisis y aquí entonces eh, voy a colocar como un comentario. Haremos el mismo ejercicio, pero utilizando
el haga mientras. Ok, entonces lo copio y se los pego a ustedes aquí en el chat. Y al menos con esto, más este video de repaso, pues les va a servir a ustedes, les va a servir a ustedes para repasar estas dos estructuras de control que son repetitivas, el haga mientras y el haga para, o sea, el ciclo cualitativo, el ciclo cuantitativo. Con eso entonces podemos dejar por hoy. Hicimos un repaso, vimos también el ejercicio que tenía problemitas, el del el uso del mod,